¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Yo ya tengo en línea a mi primer invitado, el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y un grande de la educación en nuestro país. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás vos? Bien, acá sobrellevando estas circunstancias, otro año realmente muy Así es, complejo. Ernesto, te quiero así preguntar, vos es. cuando viniste a principio de años acá al piso, o sea, me dijiste que todavía no sabía cómo habían ingresado los chicos que habían finalizado en el 2020 y que estaban ingresando en el 2021 a la universidad. Contanos ahora que ya han ingresado y que ya han cursado una parte del año, realmente se han visto muy perjudicados, ha bajado mucho el nivel. ¿Cómo fue? Sí, mucho, no puedo decir el cuánto, pero sí, evidentemente, han estado perjudicados por el último año, ¿no? Eso es indudable. Yo siempre digo, la escuela primaria y la secundaria son obligatorias. La universidad es voluntaria. Entonces, es diferente el espíritu con que se encara a un estudiante secundario y la universidad. Desgraciadamente, el tema de la virtualidad puede ser un complemento extraordinario para la educación, pero si es el único, tiene dificultades. Y más para jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, ¿no? En donde hay un montón de otras motivaciones. Eso repercute en la enseñanza de las matemáticas, de historia, de lengua, que son las materias que nosotros tenemos inicialmente junto con prácticas culturales. Y entonces se ve, por ejemplo, una ansia mayor por aprobar la materia y no tanto por el conocimiento. ¿Me explico? O sea, Sí. una actitud más pragmática, más utilitaria, que es una cosa que nosotros combatimos enormemente, porque la universidad, si tiene algún valor, es transmitir espíritu crítico. Hoy por hoy todo el conocimiento está en las redes, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber un estudiante? Aprender a aprender, aprender a desaprender, saber lo que uno no sabe para buscarlo, tener capacidad de relación, hacer análisis de contenidos, en matemática los razonamientos básicos, en lengua, bueno, saber hablar y escribir, que eso observamos incluso a veces en el mundo periodístico con horrores de ortografía. O sea, el mundo universitario no tiene, puede dar, los conocimientos de una disciplina son como la excusa para desarrollar todos estos aspectos que te estoy mencionando, ¿no? El estudiante viene a sacar su profesión, a tener título, tener por supuesto una mejor inserción laboral que si no lo tuviera, pero la universidad lo que tiene que dar es la capacidad de esa. Yo, cuando hablamos de estos temas siempre planteo a otros profesionales, a ver, cuando ustedes tenían 18 años, ¿qué creían que iban a hacer a los 40, a los 50? ¿Y la pegaron? Casi nadie. No, Claro, un claramente. abogado que de pronto tiene una empresa inmobiliaria, ¿no es así? Un médico que es dueño de una clínica y no estudió administración de la salud, ese tipo de cosas. ¿No? Bueno, pero Entonces, lo que eso hoy, tiene, ¿no? Ernesto, disculpa que te interrumpa, lo resolvés muy bien Sí, con todo el tema de posgrados. O sea, si vos sos médico, de hecho yo tengo muchos amigos médicos que están administrando, digamos, empresas de salud que han hecho una MBA y tienen las herramientas después para poder manejarlas. ¿Concordás con lo que estoy exacto. diciendo? Por supuesto, lo que te quiero señalar es que uno no sabe por dónde va a ir la vida, no lo No. sabe. No hoy con la pandemia, sino nunca lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que puede dar la universidad? Los conocimientos básicos, las ciencias duras, fuertes, tal cual, tal que permitan ir para un lado o para el otro de acuerdo con las circunstancias que se te estén planteando. Y tener la capacidad para saber, esto no lo sé, ¿cómo lo encaro? ¿No? De pronto vos decís, médicos amigos, decís, bueno, si tengo que administrar una clínica, tengo que estudiar. Si yo estudié cirugía, sirve para administrar la clínica. Si yo sé anatomía, no me sirve. Lo que necesito es administración en las áreas de la salud. Es otro saber. Bueno, es fácil de decir esto. No sé tal cosa, pero es muy difícil a la hora en que uno se ve sometido a una prueba, que tiende naturalmente a utilizar las herramientas que uno tiene.
¿Y tuviste A mí me mucha hace mucha deserción, gracia. Ernesto? Porque, o sea, la deserción universitaria, todos sabemos que en los primeros años es bastante grande, o sea, creo que en los primeros años es Claro. aproximadamente un 30%. En época de pandemia, ¿eso se ha incrementado o ha sido más o menos igual? No, yo ya te comenté que hay más dificultades con los exámenes, Sí. presentarse a exámenes, pero no en el cursado de la materia. Ahí no hay mayores dificultades. Es equivalente en algunas materias más, en otras menos, pero no hay enormes problemas al respecto. Porque otra cosa es como los estudiantes se ven obligados a estar en la casa y como la universidad es voluntaria, bueno, utilicemos el tiempo en algo. ¿No? Y sí, O sea, estudiar de habría que manera ver virtual está piola porque uno está mucho más en su casa. Pero también, Ernesto, lo que yo noto es que también se te dificulta porque necesitas espacio físico, depende de la cantidad de personas que vivan en esa casa y de las herramientas con las que cuentes, porque si están todos con la computadora es muy así, difícil. esa dificultad existe, pero este cuatrimestre lo que más destacan nuestros docentes es la enfermedad. Son estudiantes que de pronto dicen, profesora, profesor, no, mi mamá está enferma, ¿m? Tal fulanito lo tengo que ayudar porque tiene COVID, etc. Entonces, el clima que existía en el primer cuatrimestre del año pasado, que era un clima, yo diría, casi heroico, ¿no? De resistir la pandemia, ahora, bueno, hay muchas caídas, hay muchos enfermos, muertos, se Sí. sabe. ¿No? Y entonces eso crea un clima distinto de cansancio, cansancio y cansancio. ¿No? ¿Y le O brindás sea, contención a esos chicos? ¿Cómo se trabaja con esos chicos? bueno, ¿Tienen algún tipo de bueno, apoyo psicológico? en algún caso se puede hacer esa contención, en otros casos vos pensás que a distancia es bastante más Sí. complejo. ¿No? En otros casos simplemente eso se verifica en deserción o en menor asistencia a clases y bueno, los docentes hacen en ese sentido un acercamiento especial a ellos, pero no siempre hay soluciones. No, claramente. Ernesto, vos tenías también un grupo muy importante de voluntarios que estaban trabajando. Sí. Siguen estando, ¿cómo es? ¿Se han ido reciclando los voluntarios o son los mismos que han continuado todo este año? No, nosotros tenemos, se han inscrito miles de estudiantes, ¿no? Unos 3.000. Y vamos recurriendo a ellos de manera diferencial. O sea, algunos ya han dejado, otros se han reciclado, otros se incorporan. Sobre todo, como nosotros tenemos una carrera de emergencia, Sí. ¿m? Justo como perfecto para esta situación. O sea, han estado muy a cargo, por ejemplo, de atender a todos los viajeros de Ceiza, han ayudado en diversas provincias. Después tenemos estudiantes de trabajo social que cooperan en otras áreas, estudiantes de enfermería, ¿no? De medicina, pero los de emergencia en esto, evidentemente, no sé, para los hisopados, para lo que sería la primera línea de batalla, están muy requeridos, muy Es una están, tecnicatura, no, ¿no? exactamente, sí, sí. Donde hay alguna gente grande con experiencia ya, ¿no? Pensemos gente que trabajaba en ambulancias y esa, pero también muchos jóvenes. Los cuales toda esta actividad les da una experiencia que yo creo que nunca más en su vida van a tener una de estas características. Y creo que nadie en nuestra vida, yo nunca me hubiese imaginado Esperemos. vivir esta Claro, pandemia y lo que yo digo es que esto va a pasar, que lo que nos está pasando hoy sí. no va a ser eterno y que realmente esto va a pasar y quiero remarcar el enorme esfuerzo que han hecho no solo toda la gente de salud, todas las universidades, porque el sector de educación se ha visto sumamente afectado. Con- Como en todas las actividades, algunas más, otras menos, pero digamos la Argentina, el mundo ha estado afectado, ¿no? Si uno el- ve cómo ha evolucionado el producto en cada uno de los países, excepto en China, todo el resto del mundo ha bajado. Sobre todo aquellas actividades que tienen que ver con servicios tienen muchas dificultades. sí. Pero vos me estabas preguntando de voluntarios, sobre voluntarios. Donde tenemos una
complicación es con las pasantías en el área de salud. Claro. Porque nosotros hicimos todo virtual el año pasado. A fin del año pasado, que ya estaba más calma la pandemia, y a principio de este año empezamos con prácticas. Claro. ¿No? Cuando ha habido las nuevas medidas de restricción, tenemos que hablar hospital por hospital, centro de salud por centro de salud, para ver si admiten a la chica o al muchacho que esté haciendo práctica, siempre y cuando esté vacunado, porque no podemos lanzar a alguien a trabajar en un hospital sin la vacuna cuando todo el personal de salud está vacunado. En algunos casos, el director del hospital le interesa que el pasante esté ahí porque colabora. En otros casos, el director del hospital tiene temor o el pasante es más un observador y no tanto un partícipe. Y entonces el hospital, teniendo esa situación tan difícil que hoy tienen tantos hospitales, bueno, es más reacio. O sea, no tenemos una solución única para el tema de nuestras pasantías en el área de salud. Hacemos sobre todo hincapié para las pasantías del último año, ¿no? Ernesto, te tengo que despedir, vamos a seguir grabando a lo largo de todo el año. Bueno, espero que la próxima vez puedas venir a piso, que esta situación tan compleja haya pasado. Te mando un beso enorme, un beso enorme, Ernesto, un querido amigo, y ustedes no se vayan que el programa sigue. 50 años de experiencia. 100 sedes en todo el país. 30.000 egresados universitarios. UCASAL. Construí tu historia. El conocimiento se vuelve reconocimiento. Estudia en la Kennedy y desarrolla todo tu potencial. Inscribite hoy. Empezá en marzo. Más información en kennedy.edu.ar. Universidad Kennedy. Educación que potencia. Universidad de Concepción del Uruguay. Bueno, y ahora estoy con el doctor Alejandro del Corno, director de la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teresa? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar hoy en el programa. Ale, Psicología tiene una gigantesca trayectoria en la Universidad Kennedy. Digamos que es una de las carreras que más sigue la gente, o sea, dentro de la universidad. Podríamos decir una de las carreras estrellas de la universidad. ¿Te gusta el término? Contanos un poquito. ¿Perdón? No, sí. A mí en particular, siendo psicólogo y egresado de la universidad, por supuesto que me viene muy bien que digan que es la carrera estrella. Sí, pero bueno, sí, tal cual como decís, una de las carreras estrellas de la universidad. Yo conozco muchísimos egresados de la Universidad Kennedy, profesionales muy exitosos en el área de la psicología. Bueno, contame un poquito con esta virtualidad, cómo están haciendo, ¿no? Sobre todo en los últimos años de las carreras, donde sí hay obligatoriamente que tener prácticas profesionales que claramente están suspendidas.
Exactamente. Bueno, tal cual decías, es una de las carreras en las universidades privadas primeras, ¿sí? La Universidad Kennedy tiene más de 50 años de trayectoria y un reconocimiento académico de sus egresados en todos lados, muy, muy importante. La verdad que la situación de la pandemia para aquellas carreras como es la licenciatura en psicología, que es una carrera presencial, no es una carrera virtual, no es una carrera que se puede cursar a distancia como otras carreras que sí tiene la universidad, hizo que rápidamente tengamos que ponernos a tono con la situación y si bien ya veníamos trabajando con una plataforma y con tecnología para los alumnos, la verdad que con un gran esfuerzo y con un gran esfuerzo también del equipo docente que todo el tiempo está buscando estrategias pedagógicas para poder implementar, nos pusimos muy fuertemente a trabajar y bueno, hoy estamos pudiendo dar todas nuestras clases de manera virtual, con una plataforma donde podemos subir material y podemos tener un contacto y un seguimiento con los alumnos muy personalizado. La Universidad Kennedy tiene entre todos sus valores esta cuestión de tener una enseñanza personalizada con los alumnos y con las alumnas, ¿sí? Y como vos decís, Teresa, el tema de aquellas materias más que nada de los últimos años, claro, que son ya práctica, que preparan digamos, al profesional para sus prácticas, y que evidentemente ya eran presenciales como el resto, pero lo que nosotros llamamos las prácticas profesionales supervisadas, que las hace con un acompañamiento del docente y con convenios que armamos con determinadas instituciones, eran presenciales y hoy las estamos haciendo de manera virtual. No obstante esto, me parece que la pandemia también nos trae la posibilidad de reconvertirnos y de pensar estrategias todo el tiempo y la verdad que pudimos empezar también a conveniar con otras instituciones que no son del ámbito de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, sino con otras provincias como Corrientes, como Córdoba, y vamos por otras también, que nos permite de manera virtual hacer que el alumno pueda hacer una pasantía estando en su casa, en un hogar de niños en la provincia de Corrientes o en alguna institución que trabaje con situaciones de vulnerabilidad en temáticas de género. Y esto me parece que es fundamental porque nos permite también regionalizar las problemáticas y poder hacer que el alumno y la alumna esté presente en situaciones bien geográficas, teniendo en cuenta las problemáticas locales de cada comunidad, cosa que antes estábamos solamente dispuestos a que los alumnos hagan los recorridos por aquellas instituciones que teníamos nosotros un convenio y que permitían, por supuesto, esta cercanía. Con Pero lo es que cual, ahora ustedes están en muchos puntos de nuestro país mediante la virtualidad. Si no me equivoco, tienen más de 80 puntos Kennedy, como los llaman. Sí. Hay 83 puntos Kennedy que en verdad son unidades de apoyo y que funcionan como pequeñas áreas descentralizadas de la universidad, acompañando a los alumnos en todas estas cuestiones que tienen que ver con carreras que se realizan a distancia, ¿sí? Ale, y te pregunto, en estos 83 puntos Kennedy, ¿yo me puedo anotar para cursar la carrera de psicología? ¿Está en todos los puntos? La carrera de psicología es una carrera presencial, no es una carrera que se cursa a distancia, ¿sí? Hoy la estamos haciendo de manera virtual por una cuestión epidemiológica, que es lo que el Ministerio, tanto de Educación como de Salud, propone, ¿sí? Ahora, en el marco de la Facultad de Ciencias Psicológicas, que es donde está la licenciatura en psicología, hay otras carreras como la licenciatura en psicopedagogía, por ejemplo, que se puede cursar a la manera de distancia, ¿sí? Hay otras carreras que son de curso a distancia. En particular, la licenciatura en psicología es presencial. Y ahora te llevo al área de los posgrados, porque aparte ustedes también tienen varios posgrados dentro de esta rama.
Y La es un universidad momento tiene... ideal para empezar a hacer un posgrado. Estás mucho en casa. Yo entiendo, ¿no? Que, o sea, debe ser también muy complicado empezar a hacer un posgrado cuando también están tus chicos en tu casa, trabajas en tu casa, pero por otro lado, al estar tanto en casa, hacer un posgrado de manera virtual es espectacular. Facilita, sí, uno en verdad cuando todo era presencial tenía que también estar calculando los tiempos de los traslados y los trabajos, ¿no? Y me parece que en algunas situaciones esta posibilidad de tener desde nuestras casas el acceso a todo a partir de Internet, me parece que hay mucha posibilidad de realizar cursos de especialización que tiene la universidad y muchos posgrados. Porque bueno, también otra de las enseñanzas Kennedy son esta cuestión de el aprendizaje permanente, ¿no? Entonces hay algo así del alumno donde termina y está pensando también en seguir formándose en nuestra universidad, en los espacios de especialización y de posgrado. En relación a lo que es psicología está la maestría en psicoanálisis, está la especialidad en psicología clínica, digo, hay un montón de ofertas para todos los alumnos y las alumnas. A todos les digo que aprovechen este año para seguir capacitándose, para seguir estudiando. Un gustazo haberte tenido. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Blended Learning, un modelo educativo que integra la educación presencial y a distancia, que tiene al alumno como protagonista y a docentes que inspiran, median, interpelan y contienen en un proceso de evaluación continua. Una nueva forma de enseñar y aprender personalizada. Alumnos que estudian con libertad y contención profesional. Docentes que convierten la información en conocimiento. Videoclases temáticas, animaciones digitales, dramatizaciones, documentales, bibliografía digital, foros interactivos y tutorías presenciales y online. Telemática y educación. Con 30 años de experiencia educando a distancia, presenta su modelo Blended Learning. La educación del futuro ya llegó. Bueno, ahora estoy con el doctor Alberto Tacchini, como yo digo siempre, un prócer de la educación en nuestro país. ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamar. No, gracias a vos. Alberto, esta pandemia ha creado un punto de inflexión muy importante. Yo creo que la educación universitaria no volverá a ser lo que era. ¿Vos qué opinás? Mira, primero un par de reflexiones sobre la pandemia. Llevamos más de 1 año y medio de pandemia con el mundo entero atendiendo a esto. El mundo entero quiere decir que debe haber un porcentaje casi total de la población que está preocupada con el tema de la enfermedad y de su posición personal, sanitaria y laboral. Por lo tanto, no solamente en 2 años, sino en lo que falta por delante, que serán 1, 2 o 3 años más, esta incógnita sobre la vida va a estar flotando en la vida cotidiana de todos nosotros. Por lo tanto, muchas de las cosas que hacíamos nos van a parecer importantes y muchas de las cosas que hacíamos nos van a parecer estupideces. Y dejaremos de hacer muchas de ellas para organizarnos en una forma distinta. Con lo que el cambio social que este parate va a producir y que va a durar 2 o 3 o 4 o 5 años, nos va a dar un mal don y nos va a colocar ante nuevas realidades. El segundo aspecto es el siguiente. La ciencia y la tecnología han seguido caminando fuertemente. La prueba está que nunca en la vida se había logrado una vacuna en 1 año y se han logrado decenas de vacunas diferentes, casi todas suficientemente adecuadas como para atender el virus. Quiere decir que la potencialidad de la ciencia biológica se ha puesto de manifiesto para bien de todos nosotros. También la tecnología de la electrónica, de la miniaturización y de los elementos más que microscópicos de la materia también están modificándose, con lo que todo el aparataje tecnológico también se va sofisticando. En menos de 20 años
se ha globalizado en todo el mundo la Internet. Yo creo que en menos de 10 años más se va a globalizar la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son procesos complejos que se nutren en sí mismos y que conectan globalmente al conocimiento con las personas y las acciones. Habrá ciudades inteligentes, como ya las hay en gran medida, habrá una inteligencia artificial creciente para la educación. Déjame que te ponga un ejemplo. Hace 27 años, una máquina de IBM le ganó al ajedrez a Kasparov. Hoy, esas máquinas tienen una potencia miles y miles y miles de veces mayores y pueden hacer procesos muchísimo más complicados. Con lo que es altamente probable que en un plazo razonable, menos de 10 años, la inteligencia artificial haya desarrollado métodos para el aprendizaje de la lengua y de la matemática totalmente distintos y que permitan al alumno autónomamente, desde edades muy tempranos, aprender solos la lengua y aprender solos la escritura y aprender solos la matemática. Con lo que te estoy diciendo, que el sistema educativo no solo se va a cambiar en la universidad como me propusiste, que ya está, porque hoy un alumno por internet puede estudiar en cualquier lugar del mundo, desde San Pacho, Córdoba o Pumamarca en Jujuy, pueden estudiar en Heidelberg, en Tokio, en Pekín, en New York o en Buenos Aires. Con lo que la transnacionalidad de la educación superior ya está y está para quedarse. Y está para quedarse para que cualquier alumno que quiera buscar y maneje una lengua como el inglés va a poder rápidamente entrar. Pero no solo el inglés, porque los traductores actuales te traducen directamente la lengua, con lo que no va a ser perfecta la traducción, pero ni siquiera van a tener que saber el inglés para poder estudiar a distancia. Te resumo lo que traté de decir. Estamos ante un cambio copernicano del que vamos a salir dentro de 3, 4 o 5 años con una organización del trabajo, de la vida, de la sociedad y de las relaciones humanas totalmente distinto. Y con esto te despido, porque un cambio tan grande nos va a llevar, o sea, mucho esfuerzo también y bueno, y muchos programas. Vamos a seguir grabando todo esto, así que Alberto, te mando un beso enorme y a todos ustedes muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos.